invocar tu nombre, Señor. Gracias porque aquí hay libertad, Señor, para adorarte. Aquí hay libertad para exaltarte. Aquí hay libertad para levantar nuestras manos y expresar nuestro agradecimiento, nuestra alabanza y nuestra adoración, que es solamente para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, Señor Jesús, y bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Gracias, gracias, Padre, gracias. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Gracias, digno eres, Señor, de toda la honra, la gloria y toda la alabanza, Señor Jesús. Aleluya, dele fuerte el aplauso a Cristo, hermanos. Fuerte, fuerte el aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos, y su nombre es Cristo. Él está aquí con nosotros en esta mañana. Te adoramos, Jesús. Bendecimos tu nombre, maravilloso Dios. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Aleluya, bendito es el nombre. Y gracias, Señor Jesús. ¿Cuántos podemos adorar el nombre del Señor, hermanos? Amén. Él es bueno, amén. Precioso es nuestro Dios. Bienvenidos, hermanos, sean todos y cada uno de ustedes a la casa del Señor, a la iglesia Centro de Alabanza Nueva Vida. Estamos contentos y agradecidos con el Señor que en esta preciosa mañana usted está aquí, amén, para que juntos exaltemos su nombre. Antes de que tome su lugar, dele la bienvenida a alguien que esté ahí a su lado. Dígale: bienvenido seas a la casa del Señor, me da mucho gusto verte, Dios te bendiga. Ya no. Estaba apagado. Sí. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Si usted ya saludó a alguien, tome su lugar, hermanos, tome su lugar. Póngase cómodo porque vamos a entrar en el plato fuerte, que es la porción de la palabra del Señor. Amén. El plato fuerte, que es la porción de la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos podemos decir que Dios es bueno, hermanos? Amén. Él es bueno. Dice la Escritura que para siempre es su misericordia y su verdad, su fidelidad, su gracia, su favor son de generación en generación. Amén. Así es que estamos contentos y agradecidos con el Señor, hermanos, porque Él nos permite estar aquí para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Así es que, hermanos, pues bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a la casa del Señor, a este lugar, y nos gozamos de estar aquí en la presencia del Señor. Y pues bueno, ¿cuántos estamos listos para recibir la palabra del Señor? Amén. Así es que le invito a que tome su Biblia porque vamos a estar viendo algunos pasajes preciosos y maravillosos ahí en la palabra del Señor. Si usted trae su celular, hermanos, póngalo en silencio para que de esa manera, si de repente le llega un mensaje, una llamada, o de repente alguna aplicación ahí le llega a sonar, pues no distraiga a nadie, ni a usted ni a los que están a su lado. Entonces póngalo ahí en silencio y solamente esté en la aplicación que diga Biblia. No vaya a estar en alguna otra aplicación en la que no tiene que estar en esta mañana. Amén. Entonces no se vaya a poner a jugar FIFA, o no se vaya a poner a jugar Tetris o algún otro ahí jueguito, o en alguna otra red social. Así es que, hermano, póngalo ahí en silenciador y solamente esté en su Biblia, si no la tiene en lo que es el libro. Amén. Pero si usted la tiene en libro, pues ábrala conmigo ahí en el libro de los Salmos, Salmos 133. Amén. Salmos 133. Y antes de leer este salmo, hermanos, quisiera que viéramos un video ahí. Es un corto video, pero déjeme decirle que muestra mucho. Y de eso se va a tratar en parte lo que vamos a predicar el día de hoy. Amén. Aunque hoy es 8 de junio del año 2025 y hoy es domingo de Pentecostés, entonces cuando digo la palabra Pentecostés, yo creo que usted ya sabe a qué vamos a estar refiriéndonos, qué es lo que vamos a estar hablando, qué es lo que vamos a estar predicando.
pero déjeme decirle que antes de que llegara Pentecostés, hubo un antes. El antes de Pentecostés. Y ese es el tema del día de hoy, el antes de Pentecostés. Así es que si ya tenemos ahí el video y tenemos el sonido también, vamos a poner este video y le invito a que lo vea, y luego ahorita meditamos en el Salmo 133. Amén. ¿Listos? Una iglesia unida jamás será vencida. Amén. Qué importante es la unidad, hermanos. Qué importante es que estemos juntos, pero unánimes, en esa armonía, tal y como lo dice el Salmo 133. Amén. Es un video un poco chistoso, ¿verdad? Y si usted no se rió, bueno, pues necesita el gozo del Señor en esta mañana. Porque si los pingüinitos y las hormigas y los cangrejos no le sacaron una sonrisa, ¿verdad? Necesitamos el gozo del Señor en esta mañana. Amén. Pero vamos a meditar en lo que dice el Salmo 133, versículo del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y de su vida eterna. Amén. Este es un salmo precioso y maravilloso, hermanos. Y déjeme decirle, quiero ir un poco al fondo de este salmo, porque este salmo lleva por título la bienaventuranza del amor fraternal. La bienaventuranza del amor entre los hermanos. Y si lo leemos y ponemos mucha atención, podemos ver, hermanos, que es bueno y que es delicioso que los hermanos habiten juntos, pero que estén en armonía. Queriendo decir que aquí, a través de este salmo, el salmista nos anima, nos exhorta sobre la importancia de la unidad, de la comunión unos con otros. Pero déjenme irme al trasfondo de este salmo, hermanos. Este salmo, como le decía, lleva por título la bienaventuranza del amor. Pero luego abajito como subtema se considera un cántico gradual. No sé si usted había puesto atención en esto, que es considerado un cántico gradual. Y es que del Salmo 120 al Salmo 134, todos esos salmos, hermanos, son cánticos graduales. Ahora, no solamente son cánticos graduales en relación a una pieza musical que va subiendo, que es lo que significa gradual, sino que estos salmos, hermanos, tienen algo de mucha importancia. Porque estos salmos, desde el Salmo 120 al Salmo 134, usted va a ver que dice cántico gradual, cántico gradual, cántico gradual, cántico gradual. ¿Qué cree? Estos salmos, hermanos, eran los que el pueblo de Israel usaba cada vez que 3 veces en el año subían a Jerusalén para celebrar las fiestas que Dios había establecido como mandamiento, como ordenanza perpetua de generación en generación.
Entonces, usted recordará el año pasado cuando hablamos de la venida de Cristo, hablamos de que Israel, hermanos, tenía 7 fiestas que celebraban en el año. 3 las celebraban en primavera, 1 las celebraban en verano y 3 las celebraban en otoño. Las primeras 3 era la fiesta número 1 de la Pascua, número 2 la fiesta de los panes sin levadura y número 3 la fiesta de las primicias. Y luego, hermanos, en el verano nuevamente se celebraba otra fiesta, que era la cuarta fiesta, que es la que el día de hoy estamos recordando y vamos a celebrar, que es la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés. Y luego, hermanos, en el otoño nuevamente tenían que subir a Jerusalén y celebrar otras 3 fiestas, que era la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y número 7, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, cada vez, hermanos, que el pueblo de Israel, los que habitaban fuera de Jerusalén, aquellos que vivían en otros lugares, aquellos que vivían afuera de lo que era la ciudad de Jerusalén, ellos cada año, 3 veces en el año, tenían que subir a Jerusalén, porque Jerusalén estaba establecida sobre los montes. Hay muchos montes que Jerusalén abarca: el monte Oreb, el monte Sión, el monte Moria, el monte de los Olivos, y todos estos montes rodean lo que es la ciudad de Jerusalén, y por eso estaba en alto. Entonces, 3 veces en el año, el pueblo de Israel, de la ciudad de donde ellos estuvieran, ellos tenían que subir a Jerusalén. Y cuando ellos iban subiendo, ¿qué cree? Ellos iban cantando estos cánticos graduales. Por eso se le llama de esta manera cánticos graduales. Ellos iban subiendo allá hacia Jerusalén e iban recitando estos preciosos y maravillosos cánticos. Por ejemplo, hermanos, uno de los que caben en cánticos graduales es el Salmo 121. Usted conoce lo que dice el Salmo 121. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué? Porque ellos estaban acá abajo y iban hacia Jerusalén y ponían su vista en los montes, en donde estaba Jerusalén, en donde estaba la casa de Dios. Y por eso el mismo salmista decía: voy a alzar mis ojos a los montes, hacia Jerusalén, hacia la casa de Dios, y de ahí va a venir mi socorro. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel al resbaladero y no se adormecerá el que te guarda. Aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová guardará tu alma, Él te guardará de todo mal. Él te guardará en tu salida y en tu entrada, desde ahora y para siempre. Ese Salmo 121, mientras ellos iban saliendo de su ciudad hacia Jerusalén, ellos iban recitando ese salmo de protección divina, en donde ellos decían: Jehová me va a guardar de todo mal, Él va a guardar mi alma, Él va a guardar mi salida, Él va a guardar mi entrada desde ahora y para siempre. Recitaban el Salmo 122 versículo 1, donde dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque subían de su ciudad hacia la Jerusalén, hacia el monte, hacia la casa de Dios, y por eso ellos tenían el deseo tan grande de decir: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. El versículo 6 del Salmo 122 dice la escritura, hermanos, dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. ¿Hacia dónde iban ellos? Hacia Jerusalén. Iban subiendo hacia Jerusalén, y por eso ellos cantaban estos cánticos graduales. Ahora, ¿cómo lo podemos ver esto, hermanos? Mire, vámonos al libro de Lucas. Vamos a ver esta preciosa historia, hermanos, de Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 41, hermanos. Lucas capítulo 2, versículo 41. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Recordemos, Jesús vivía con José y con María. Ellos vivían en la ciudad de Nazaret, lo cual estaba muy lejos de Jerusalén, pero todos los años, conforme a la ley, ellos subían hacia Jerusalén. Dice: cuando tuvo 12 años, subieron
a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, entre todos aquellos que subían por grupitos a la ciudad de Jerusalén, primeramente en la primavera, y luego regresaban, y luego subían en el verano a celebrar Pentecostés, y luego regresaban, y luego subían en otoño a celebrar las otras fiestas, y luego regresaban. Dice la escritura que José y María ya iban de regreso a Nazaret, y se dan cuenta, hermanos, que pasó un día y Jesús no estaba con ellos. Entonces ellos se alarmaron y se asustaron y dijeron: ¿dónde está nuestro hijo Jesús? ¿Dónde está? Y dice que lo buscaron, se regresaron o subieron nuevamente a Jerusalén, y dice que lo buscaron por 3 días, no lo encontraban, y de repente lo encontraron en el templo. Y le preguntan: hijo, ¿qué estás haciendo aquí? Nos sacaste un susto. Y Jesús les dice: ¿no saben ustedes que en los asuntos de mi Padre yo tengo que estar? Entonces aquí, hermanos, vemos cómo a José y María, Jesús, subían a Jerusalén. Entonces imagínense Jesús yendo con José y María y recitando el Salmo 120 y luego el Salmo 121, y diciéndole Jesús a José y a María: papá, Dios nos va a guardar, Dios nos va a cuidar. Mira, el sol no nos va a fatigar de día, la luna no nos va a fatigar de noche. Él va a guardar, papá, José, mamá, María, nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Y luego diciéndole: papá, José, mamá, María, vamos a la casa del Señor porque estamos contentos de subir a Jerusalén. Vamos a orar por Jerusalén porque la palabra del Señor dice: sean prosperados los que te aman. Recitaba el Salmo 122, el Salmo 123, el 24, el 25, el 26, todos estos salmos, hermanos, que son cánticos graduales. Pero imagínense a Jesús, imagínense a José y a María en esa compañía que ellos iban, porque dice la escritura que cuando Jesús tenía 12 años de edad, subieron a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Imagínense Jesús recitando el Salmo 133, recitando, hermanos, el Salmo 133 y diciendo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Jesús conocía las escrituras, hermanos, y a su temprana edad dice que a los 12 años tenía callados a los que estaban ahí en la sinagoga y en el templo. Los tenía callados porque hablaba con sabiduría, contestaba con sabiduría. A su temprana edad conocía las escrituras, conocía, hermanos, varios idiomas, probablemente el arameo, probablemente también el hebreo. Conocía, hermanos, las escrituras, y dice que los doctores de la ley le preguntaban y se quedaban asombrados porque no solamente Jesús crecía en estatura, sino que dice la escritura que crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, porque Dios estaba con él. Entonces imagínense a su temprana edad, hermanos, a los 12 años, recitando estos cánticos graduales, estos cánticos que iban diciendo mientras iban subiendo a Jerusalén, y Jesús recitando cada vez el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, ¿por qué quise comenzar con este salmo, hermanos? Porque este salmo, aunque para ellos era una bendición lo que ellos recibían por estar en armonía, por estar en esa comunión, en realidad este salmo, hermanos, se iba a cumplir con la venida del Espíritu Santo. Se iba a cumplir una vez que Jesús fuera a la cruz del Calvario y diera su vida por amor a todos y cada uno de nosotros. Se iba a cumplir una vez que al tercer día Jesús resucitara de entre los muertos. Este salmo que iba a decir o decía o dice que ahí envía Jehová bendición y vida eterna, se iba a cumplir, hermanos, cuando el Espíritu Santo viniera sobre la iglesia, que estuviera junta, unida y en armonía, buscando de la presencia del Señor. Entonces imagínense Jesús, hermanos, diciendo: pronto el Salmo 133 se va a cumplir. Sí, hoy yo sé que es bueno, es agradable que estemos juntos, que estemos en esta armonía. Sí, yo sé que es algo agradable delante de Dios que vayamos juntos a Jerusalén. Yo sé que es un buen óleo, es un buen ungüento, es como un rocío que desciende sobre nosotros. Sí, yo sé que ahí en Jerusalén, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero Jesús sabía que este versículo o estos versículos, hermanos, se iban a cumplir una vez
una vez que el Espíritu Santo viniera sobre la iglesia. Una vez que el Espíritu Santo viniera sobre la iglesia, entonces se iba a cumplir esta promesa de que ahí donde estuvieran en unidad, juntos, en esa armonía, ahí Dios iba a enviar de su bendición y de su vida eterna, hermanos. Y entonces llegó el día de Pentecostés. Por eso, hermanos, déjeme decirle, al recitar este Salmo 133, ellos subían a Jerusalén y ellos decían: ahí en Jerusalén, ahí tenemos que habitar juntos, ahí tenemos que estar en armonía, ahí es donde Dios envía bendición. Por eso, hermanos, nosotros podemos ver a través de la Escritura o a través de la palabra de Dios que cuando Jesús les profetizó sobre el Espíritu Santo, sobre la venida del Espíritu Santo, en donde iban a recibir bendición, en donde iban a recibir vida eterna, en donde tenían que estar juntos y en armonía, no era en ningún otro lugar más que solamente Jerusalén. ¿Ve la importancia, hermanos, de que ellos se quedaran en Jerusalén? ¿Ve la importancia de que ellos ahí se quedaran esperando la promesa del Padre que Él dijo: oísteis de mí? Ahí quédense en Jerusalén. Ahí estamos, hermanos. Si usted fue conmigo a Lucas, bueno, ahí puede estar en Lucas, pero ahora yo le invito a que vayamos más adelantito, ahí mismo en el Evangelio de Lucas, y vamos a leer lo que Jesús dijo respecto a Jerusalén y la promesa del Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura en Lucas capítulo 24, hermanos, versículo 49. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros, dice, en la ciudad. ¿Dónde? ¿En qué ciudad? En Jerusalén. Dice: hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. No se vayan de Jerusalén, porque allí en Jerusalén ustedes van a recibir el poder de lo alto. Más adelante, hermanos, en Hechos capítulo 1 podemos ver que el Señor Jesucristo nuevamente les vuelve a decir sobre Jerusalén. En Hechos capítulo 1 versículo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Él les dice: no se vayan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, si se quedan en Jerusalén, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si se quedan juntos, si están unánimes y están en armonía aquí en Jerusalén, aquí van a recibir la promesa de mi Padre, aquí van a recibir el poder de lo alto, aquí van a recibir el bautismo del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por eso, hermanos, fíjese tan importante que era que ellos estuvieran en Jerusalén, que el primer día que Jesús resucitó, dice la Escritura, eso lo narra en el libro de Lucas. Dice la palabra de Dios, hermanos, que dos se fueron de Jerusalén a la ciudad de Maús. ¿Se acuerda de aquellos dos hombres? Dice que estaban bien decepcionados, bien tristes. Sí habían creído en Jesús, sí habían visto que había muerto, 3 días estuvo en la tumba, habían escuchado por la mañana que Jesús había resucitado, pero eso como que no los movió, como que no los convenció, y ellos dijeron: vámonos de Jerusalén. ¿Qué estamos haciendo aquí? La ciudad está bien triste. Ya el que supuestamente era el Mesías, el Hijo de Dios, ya murió, lo sepultaron, y dice por ahí que ha resucitado, pero pues no nos consta, no lo creemos. Eso es algo imposible, que alguien pueda resucitar de entre los muertos. Vámonos de Jerusalén. Y mientras ellos iban en camino de Maús, hermanos, fíjese qué importante era que ellos regresaran a Jerusalén, que Jesús dejó Jerusalén, dejó a los 12, dejó a todos los que estaban en Jerusalén para irse por aquellos dos. Y dice que mientras ellos iban en camino de Maús, Jesús se le acercó y Él les dice: pues ¿de qué tanto están hablando? Dice: ¿a poco tú eres el único extranjero que no ha ido todo lo que ha pasado en Jerusalén? Cómo el Cristo, el Mesías, fue entregado en manos de hombres y fue azotado y fue crucificado y murió y lo sepultaron, pero pues dicen por ahí que resucitó.
Y Jesús, hermanos, que iba caminando con ellos, dice la escritura que sus ojos estaban velados, no podían ver que en verdad era Jesús, el Cristo resucitado, el Cristo de la gloria. Llegaron a un cierto lugar, hermanos, y dice la escritura que cuando Jesús partió el pan y se los dio y ellos lo comieron, dice que sus ojos fueron abiertos. Y dice la palabra de Dios que Jesús fue quitado del medio de ellos, se desapareció, probablemente regresó a Jerusalén porque tenía que presentársele a los otros que también estaban ahí, incrédulos y dudando de su resurrección. Pero dice que ellos comenzaron a decir: con razón, sentíamos un fuego dentro de nosotros. Algo nos decía que este hombre era diferente a todos los demás. Y dice la escritura que ni siquiera llegaron a Emaús, se regresaron a Jerusalén. Qué importante era que ellos estuvieran en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí en Jerusalén tenían que estar unánimes, juntos, en armonía. Y ahí en Jerusalén ellos iban a recibir la promesa del Espíritu Santo sobre sus vidas y sobre sus corazones, hermanos. Y dice la escritura, hermanos, que ahí estaban en Jerusalén. Ahora, no todos se quedaron en Jerusalén, muchos se fueron. Se nos dice, hermanos, allá en 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo habla de la resurrección de los muertos, se nos dice que en una ocasión Jesús se le apareció a 500 hermanos a la vez. ¿Se ha leído esa porción donde dice ahí? Que a 500 hermanos a la vez Jesús se le apareció. Y dice la escritura que después de su resurrección, cada vez que Él se aparecía, hermanos, Él les hablaba: no se olviden de la promesa. No se olviden que yo me voy a ir, pero va a venir el Consolador. Conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces voy a mandar a otro Consolador que estará con ustedes y morará en ustedes y estará con ustedes para siempre. Él los guiará a toda verdad, los guiará a toda justicia. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Jesús una y otra vez se los dijo, y yo no dudo, hermanos, que a esos 500 se los haya dicho también. En donde Él le dijo a los 500 que Él se les apareció en ese momento: no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén. Aquí quédense en Jerusalén, porque aquí van a recibir la promesa del Padre, aquí van a recibir al Espíritu Santo, aquí van a ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Pero dice la escritura, hermanos, que pasaron los días después de que Jesús se fue al cielo, y de los 500 se bajó a 400, y de los 400 se bajó a 300, y de los 300 se bajó a 200, y de los 200, de acuerdo a Hechos capítulo 1, solamente quedaron 120. 380 que también escucharon el mandato y la instrucción de que no se fueran de Jerusalén, se fueron. ¿A dónde irían? ¿Quién sabe? ¿Se irían fuera de Jerusalén? Probablemente. ¿Se irían a lo mejor a sus tierras, a sus ciudades, a sus aldeas? Probablemente sí. De los 500, solamente los que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo fueron 120, hermanos. 120 que obedecieron. ¿Qué? Número 1, obedecieron que tenían que estar en un cierto lugar. 120 que obedecieron que tenían que estar en un cierto lugar. Ahora, nosotros hoy en día no estamos en Jerusalén, pero déjeme decirle, sí estamos en la casa de Dios. Y aquí Dios derrama de su bendición y de su vida eterna. Yo sé, hermanos, que allá en la casa usted y yo nos podemos gozar, pero usted va a estar de acuerdo conmigo: no hay mejor lugar que la casa de Dios para gozarnos en la presencia del Señor. ¿Podemos orar en casa? Claro que sí. ¿Podemos alabar en casa? Claro que sí. Y en cualquier otro lugar. Pero no hay mejor lugar que el lugar que fue edificado para alabar y glorificar el nombre del Señor, que es este templo y esta iglesia, centro de alabanza Nueva Vida. Así es que en esta mañana usted está en este lugar para la honra y gloria de Cristo Jesús. Esa promesa, hermanos, vino a los 120, número 1, porque no se fueron de aquel lugar. Jesús les dice: quédense en Jerusalén. Y yo creo que en esta mañana el Señor nos está diciendo: quédense en la iglesia, porque en la iglesia ahí voy a mandar bendición y vida eterna. En este lugar voy a derramar mi bendición y mi vida eterna.
No se muevan de la iglesia, quédense en la iglesia, porque cada vez que las puertas de este lugar se abren, sea un culto de oración, sea estudio bíblico, sea culto de jóvenes, sea culto general, sea este culto dominical o evangelístico, cada día el Señor tiene una bendición para usted y para mí aquí en este lugar, en la casa de Dios. Por eso, hermanos, recitamos estos versículos. ¿Qué acaso no los recitamos? Claro que sí. Estos versículos los sabemos de memoria, hermanos. La importancia de estar en la casa de Dios, la importancia de congregarnos, la importancia de estar aquí. Aquellos 120 obedecieron y se quedaron en la ciudad de Jerusalén, porque ellos sabían que ahí en Jerusalén Dios los iba a bendecir. Ahí en Jerusalén Él iba a enviar bendición y vida eterna. Ahí en Jerusalén, lo que tanto por años habían recitado el Salmo 133, en pocos días estaba por cumplirse, porque el Espíritu Santo iba a venir como ese óleo que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. El Espíritu Santo iba a venir como ese rocío de Hermón que desciende, dice la Escritura, sobre los montes de Sión, porque en ese lugar, en Jerusalén, en la casa de Dios, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué importante es estar aquí en la casa de Dios, hermanos. Y podemos recitar uno y otro versículo, y se los voy a decir, hermanos, para que así como yo los sé y los tengo en mi corazón y en mi mente, usted también los tenga en su corazón y en su mente, y se acuerde la importancia de estar una y otra vez en la casa del Señor. Empezamos con el Salmo 23, versículo 6. Dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nos brincamos al Salmo 27, versículo 4, donde el salmista decía: una cosa he demandado, y esta voy a buscar, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Nos brincamos al Salmo 84, versículo 1 y 2, y donde dice la Escritura: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Versículo 10 del Salmo 84, dice la Escritura: porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Antes escogería estar en la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Nos vamos al Salmo 100, versículo 4: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. El Salmo 122, versículo 1: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. El Salmo 133, versículo 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En Mateo capítulo 18, versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Hechos capítulo 5, versículo 42 dice que todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y quiero uno más: Hebreos capítulo 10, versículo 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En la casa de Dios, hermanos, en Jerusalén, Él les dice: no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén, porque allá en Jerusalén van a recibir el poder de lo alto. Ahí van a recibir el Consolador. Ahí va a venir la bendición y la vida eterna. Número 1, les dice: no se vayan de ese lugar, estén en ese lugar, quédense en ese lugar. Número 2, hermanos, les dice que estuvieran juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Número 2, tenemos que estar ¿cómo? Juntos. Tenemos que estar juntos primero. Ahorita viene el punto número 3. Pero número 2, tenemos que estar juntos. Dice la Escritura, hermanos, en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos capítulo 1 y vamos a ver quién estaba juntos. ¿Quiénes estaban juntos?
Dice la palabra de Jesús, versículo 12, Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Todos aquellos hermanos, una vez que Jesús se fue, y que dice la escritura, dice ahí en el libro de los Hechos, que ellos se quedaron mirando allá arriba hasta que Jesús fue cubierto por una nube y ya no le vieron más. Dice la palabra de Dios, hermanos, que unos ángeles con vestiduras blancas se les aparecieron y les dijeron: ¿por qué se quedan mirando? Varones galileos, ¿por qué se quedan mirando? Dice, este mismo Jesús, así como subió, dice, así le vas a ver venir. Así va a regresar. Así como se fue y una nube le cubrió, dice, el día que Él venga va a venir con las nubes, con poder y gran gloria, a recoger a los escogidos, a recoger a su pueblo y llevárselo para estar con Él. Y dice la escritura que una vez, hermanos, que ellos ya recibieron consolación o esperanza por esa palabra de aquellos varones ángeles en vestiduras blancas, dice que ellos regresaron a Jerusalén. Estaban fuera de Jerusalén, pero regresaron a Jerusalén. Ahí en Jerusalén subieron al aposento alto, a este lugar, y ahí en el aposento alto dice que estaban perseverando en la oración. Estaban orando, tal y como Jesús se los había enseñado. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero orad en mi nombre para que vuestro gozo sea cumplido. Y yo me imagino a Pedro y a Andrés y a Bartolomé y a Mateo y a Felipe y a María la madre de Jesús y las demás mujeres buscando, hermanos, y diciendo: vamos a orar al Padre. Jesús dijo que teníamos que dirigirnos al Padre, pero teníamos que hacerlo en su nombre. Así es que si nos dirigimos al Padre y lo hacemos en su nombre, dice que nuestro gozo va a ser cumplido y todo lo que pidamos al Padre, el Señor lo va a hacer. Y pasó un día, y pasó otro día, y pasaron algunos días, y a lo mejor, hermanos, no se miraba nada, no sucedía nada, pero ellos estaban obedeciendo de que tenían que estar, número uno, en un solo lugar, en Jerusalén. Número dos, tenían que estar juntos. Y ahora, número tres, hermanos, tenían que estar unánimes, o como dice el Salmo 133 versículo 1, en armonía. ¿Por qué? Porque podemos estar juntos y no estar en armonía. ¿Sabía usted eso? Podemos estar juntos y no estar en armonía. Hay los que vieron compartí la invitación para el culto del día de hoy en mi perfil de Gilberto Gutiérrez en Facebook. Y puse, hermanos, ahí algo pequeño en donde puse yo que sí podemos estar juntos, pero no necesariamente estar en armonía. Son dos cosas muy diferentes. Y por ejemplo, el grupo musical, usted dice, todos están juntos allá arriba. Sí, están juntos. Pero si ninguno de ellos está tocando la misma pieza, están juntos, pero no están en armonía. Porque imagínese uno tocando pues las mañanitas, y el otro tocando un día a la vez, y el otro tocando una cumbia, y el otro dándole al bajo como ranchero, y el otro cantando una cosa y otra corista cantando otra cosa, y yo cantando otra cosa. ¿Estamos juntos? Sí. ¿Estamos en armonía? No, porque cada quien está tocando lo suyo, cada quien está cantando lo suyo. Pero qué bonito es, hermanos, y qué bonito se oye cuando el grupo está junto, pero también está con esa misma armonía. En la armonía nos habla de estar en el mismo pensamiento, de estar en un mismo sentir, de estar en un mismo propósito, de estar en una misma visión. Sí, yo sé, puede haber diferentes opiniones, sí puede haber diferentes comentarios, sí puede haber, hermanos, diferentes motivos de uno para con otro, pero déjeme decirle, más grande es la unidad y la armonía que Cristo nos puede dar, y con esa nos asegura que aun aunque el diablo se levante, una iglesia unida jamás será vencida. Lo vimos ahorita en el videíto, hermanos. Imagínese Pedro orando a Dios y pasando los días. Señor Jesús, tú nos prometiste que iba a venir el Espíritu Santo.
Y aquí estamos, Señor, y ya han pasado los días y nada sucede y nada acontece. Pero aquí nos vamos a quedar en Jerusalén. Aquí estamos juntos, vamos a seguir perseverando en la oración. Pero imagine que de repente, hermanos, por ahí se haya levantado Felipe, o se haya levantado Tomás, o se haya levantado alguno de los otros y haya dicho: oye, pero ya esperamos mucho. Ya fueron varios días y aquí estamos todavía en el aposento alto, aquí estamos en Jerusalén, sí estamos juntos, estamos orando, pero ya pasaron muchos días. Se me hace que no va a suceder nada, se me hace que no va a pasar nada, se me hace que no va a acontecer nada. Pero ellos, hermanos, seguían perseverando. A lo mejor no miraban resultados, a lo mejor no miraban que viniera el Espíritu Santo, pero ellos sabían que tenían que estar en un lugar, tenían que estar juntos y tenían que estar unánimes. Y yo no sé quién haya sido el que los haya motivado, hermanos, pero yo creo que sí vino el desánimo. Yo creo que sí vino el desánimo a ellos. Hemos estado orando mucho y nada sucede. Hemos estado orando mucho y nada acontece. Jesús nos dijo que no nos fuéramos de Jerusalén, pero pues ya tenemos que regresar cada uno de nosotros a nuestras ciudades, a nuestros trabajos, a hacer nuestra vida diaria. Pero Él nos dijo que no nos fuéramos de Jerusalén, y se esperaron a estar en Jerusalén. Y ahora, hermanos, les tocaba muy pronto, en pocos días, ya estaban en Jerusalén. Les tocaba en muy pocos días regresar otra vez a Jerusalén, si es que no vivían en Jerusalén, porque se acercaba la fiesta de las semanas, la fiesta de Pentecostés. Y lo que ellos no sabían es que en esa fiesta de Pentecostés iba a suceder algo precioso y algo maravilloso. Por lo que ellos se habían quedado en ese lugar, por lo que ellos habían estado juntos y por lo que ellos habían estado en armonía y perseverando unánimes en la oración, dice la Escritura en Hechos capítulo 2, hermanos, dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Se llegó el día de Pentecostés. Estaban en Jerusalén, estaban en el aposento alto, estaban juntos, estaban unánimes. El Salmo 133, primeramente el versículo 1 se estaba cumpliendo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y el Señor dice: ya están en un mismo lugar, ya están juntos, ya están unánimes, ya están en armonía. Ahora yo voy a hacer mi parte. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Se llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente, cuando la iglesia está unida, hermanos, va a suceder un de repente. Cuando la iglesia está en un mismo sentir, va a suceder un de repente. Cuando la iglesia está perseverando en la oración, va a suceder un de repente. Cuando la iglesia está en armonía, va a suceder un de repente. Cuando la iglesia está en un mismo pensamiento y en un mismo sentir, ¿qué cree? Va a suceder un de repente. Y de repente, más adelante dice que era la hora tercera, las 9 de la mañana, hermanos. A las 9 de la mañana, bien tempranito, pero ahí estaban en un mismo lugar, ahí estaban juntos, ahí estaban unánimes, ahí estaban en armonía, estaban perseverando en la oración. Yo no sé quién se haya despertado temprano o si habían estado orando toda la madrugada, no lo sé, pero a las 9 de la mañana dice la Escritura que hubo un de repente de Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, ¿cuál es el tema de esta predicación, hermanos? ¿Qué dice ahí en la pantalla? El antes de Pentecostés. Siempre nos enfocamos en el estruendo, en el viento recio, en que vino el Espíritu Santo, en que fueron llenos, en que comenzaron a hablar en otras lenguas, en que después de este momento Pedro, lleno del Espíritu Santo, hermanos, se levantó.
Y comenzaron a hablar en otras lenguas tanto, hermanos, que los que estaban ahí comenzaron a quedar asombrados. Y dice que comenzaron a quedar perplejos y comenzaron a asombrarse y a decir: pero ¿cómo es posible que a estos nosotros los oigamos hablar en nuestra propia lengua? ¿Cómo es posible si estos hombres son galileos? ¿Cómo es posible que podamos nosotros entender las maravillas de Dios, lo que ellos están hablando? Y es que aquí, hermanos, Dios había traído algo precioso y maravilloso, porque ahora el evangelio tenía que ser predicado y compartido en toda tribu, en toda lengua y en toda nación. ¿Se acuerda lo que pasó allá en Génesis capítulo 11 en la Torre de Babel, hermanos? Dice la escritura que los hombres eran uno solo, estaban unidos, eran uno solo. Y dice que tenían un solo pensamiento y una sola meta. Dice que esos hombres que llegaron ahí a esa región de Sicar, dice la escritura, hermanos, que comenzaron a coser el barro. Y dice que la escritura que hicieron los ladrillos y el asfalto. Y dice que con eso comenzaron a edificar una torre. Y esa torre, conocida como la Torre de Babel, dice que ellos dijeron: vamos a hacernos de esta torre y vamos a hacerle una cúspide, dice, que llegue hasta los cielos. Ahora, tenían un mismo pensamiento, tenían un mismo sentir, estaban juntos, estaban trabajando unánimes sin armonía, pero lo que ellos querían hacer no era la manera correcta, porque ellos en sus obras, con su ladrillo y con su asfalto, querían hacer una torre para llegar al cielo. Y no es con nuestras obras que podemos llegar al cielo. El único camino al cielo es nuestro Señor Jesucristo. El único que nos lleva al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Entonces estaban juntos, estaban unánimes, tenían un mismo pensamiento, un mismo sentir. Vamos y cosamos esto y vamos a hacer los ladrillos, usemos en mezcla como asfalto, peguémoslo, hagamos esta torre y esta cúspide y vamos a llegar al cielo. Y dice la escritura que Jehová descendió y Él les dice: este pueblo es uno y tienen una misma obra. Dice: y ya se han puesto a trabajar y no hay nada que los quite de trabajar en lo que están haciendo. Ahora, en eso sí podemos aprender, hermanos, de esos hombres. Pero su manera de querer llegar al cielo no era la correcta. Dios desciende y Él dice: ya no quiero que se entiendan. Y dice que les revolvió las lenguas. Dice que comenzaron a hablar diferentes idiomas y ya no se podían entender. Entonces uno decía una cosa en español y el otro le contestaba en inglés, y pues quién sabe qué me dirás, ya no te entiendo, pues mejor me voy. Imagínense, hermano, todos enojados, todos malhumorados, porque pues ¿qué me está diciendo? Pues para hablar en señas, pues no sabían señas. Para hablar por puro así de ojito, ¿verdad? Y a ver, haz esto o haz el otro, no se iban a entender. Entonces Dios dice: no, aquí voy a confundir las lenguas, porque la manera en la que ellos quieren llegar al cielo no es la correcta. Pero una vez que vino el Pentecostés, ¿y qué les dice? Ahora sí, porque por medio del Espíritu Santo van a llegar a Jesús, y por medio de Jesús van a llegar al Padre, y por medio del Padre van a llegar al cielo. Ahora sí, ya no quiero que estén en lenguas confusas. Ahora sí les voy a traer lenguas que hablen conforme al Espíritu Santo, para que todos ahora entiendan las maravillas de Dios. Por eso estos hombres decían: pero ¿cómo es posible que ellos estén hablando las maravillas de Dios en nuestro idioma? ¿Cómo es posible que ahora les estemos entendiendo? Y entonces comenzaron a burlarse y dijeron: no, hombre, estos hombres están llenos de mosto, que en otra palabra sería están borrachos. Estos hombres están ebrios. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice: no, no, varones galileos, no, hermanos, no, hermanas, no es lo que ustedes piensan. Son las 9 de la mañana. ¿Y quién va a estar ebrio? Bueno, muchos a lo mejor sí, pero son las 9 de la mañana. ¿Y quién va a estar ebrio a las 9 de la mañana? ¿Quién va a estar lleno de mosto a las 9 de la mañana? Dice: esto fue lo que fue profetizado por el profeta Joel, que en los postreros días Jehová iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda gente, sobre toda lengua, sobre
toda nación, sobre todo ser humano. Él iba a derramar de su Espíritu Santo, iba a derramarlo sobre los ancianos, sobre los adolescentes, sobre los niños. Esto fue profetizado por el profeta Joel. ¿Y qué creen? Ahora está sucediendo, porque lo que ha sucedido ahora en Pentecostés es el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Y hermanos, ese avivamiento y ese estruendo y ese viento recio y esa llenura del Espíritu Santo y ese bautismo del Espíritu Santo y esa predicación del apóstol Pedro, hermanos, dice la Escritura que en ese mismo día dice que se convirtieron 3,000 personas. Ahí lo dice en Hechos capítulo 2. 3,000 personas se convirtieron. De 120 que estaban esperando la promesa del Padre en el aposento alto, para la tarde, hermanos, ya eran 3,120 cristianos, 3,100 convertidos, 3,120 creyentes en el nombre del Señor Jesucristo. Algo tremendo, un avivamiento grande y precioso. Pero ¿sabe por qué yo le titulé a este mensaje el antes de Pentecostés? Porque a veces nos quedamos en todo eso, hermanos. Pero antes de que vinieran Pentecostés, primeramente fue la obediencia. Tenían que estar en un solo lugar. Número 2, tenían que estar juntos. Y número 3, tenían que estar unánimes en armonía. No podía haber venido Pentecostés, no podía haber venido ese estruendo, ese viento recio, esas lenguas de fuego apareciéndoles y asentándose sobre cada uno de ellos. No hubieran hablado en otras lenguas, no hubieran sido llenos del Espíritu Santo, no hubieran sido investidos del poder de lo alto, no hubieran sido bautizados en el Espíritu Santo. Pedro no se hubiera atrevido a predicar, 3,000 personas no se hubieran convertido si no hubiera sido por el antes de Pentecostés. ¿Y cuál fue el antes de Pentecostés? Estaban en un mismo lugar, estaban juntos y estaban en armonía. Lo que va a determinar un Pentecostés en nuestros tiempos, lo que va a determinar un crecimiento, lo que va a determinar un avivamiento, lo que va a determinar un derramamiento del Espíritu Santo con señales, prodigios y maravillas, va a ser el antes. Que estemos en un mismo lugar, que estemos juntos y que estemos en armonía, iglesia. Porque lo que el diablo menos quiere es una iglesia unida. Y él nos va a andar buscando, así como la orca estaba buscando a los pingüinitos, o como el oso hormiguero estaba buscando a las hormigas, o como esa ave estaba buscando a los cangrejos. Va a querer venir a destruir la iglesia, va a querer venir a hacer de las suyas en la iglesia. Y él tiene mucha experiencia en hacer destrucción, en rebelarse y en hacer división. ¿Sabía usted que antes de que se creara el pecado aquí en la tierra ya había sucedido pecado allá en los cielos? Y el primero que lo ocasionó fue el diablo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que él quiso ser semejante al Altísimo. Y cuando Dios dice no, tu corazón se llenó de orgullo, de soberbia y quisiste enaltecerte, pues por haberte enaltecido ahora te vas a ir hasta las profundidades del Seol. Pero él, hermanos, no se vino solito. Él hizo una rebelión en el cielo. Él hizo una división en el cielo. Por eso toda persona, aún ministerios o personas que hacen división en otras iglesias, eso es una obra del diablo y del enemigo, hermanos. Y lo puedo decir con toda libertad porque la misma Biblia lo dice. El diablo es el que causa rebelión. El diablo es el que causa división. Y él hizo esa división allá en los cielos, y dice la Escritura que se trajo a 1/3 de los ángeles allá en el cielo. Dice que los arrastró con su cola, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis. Los arrastró con su cola y fueron lanzados al abismo, fueron lanzados a la tierra, que fueron los conocidos ángeles caídos, o lo que ahora, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a Efesios capítulo 6 versículo 12, conocemos como principados, como potestades, como gobernadores de las tinieblas de este siglo, como huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o se lo pongo así fácil, demonios, espíritus inmundos. Él se los trajo, él causó división. Por eso, hermanos, la iglesia tiene que estar unida. Para que suceda un Pentecostés, para que suceda un avivamiento, para que suceda un despertar, para que haya señales, prodigios y maravillas, llenura del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, tiene que haber un antes.
Y ese antes fue de que estaban en un mismo lugar, estaban juntos y estaban en armonía, hermanos. Y yo sé, hermanos, que cuando nosotros nos hemos unido y hemos estado en este lugar y nos hemos unido en oración y nos hemos unido en clamor y nos hemos unido para exaltar y glorificar un solo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo sé que usted puede estar de acuerdo conmigo que hemos tenido los cultos más gloriosos, los cultos más llenos de la presencia de Dios, los cultos en donde el Espíritu Santo está llenando, ministrando, tocando las vidas y los corazones. Y para que esto siga, tenemos que estar unidos. El Señor reprenda al diablo y todo espíritu de rebelión o desunidad en el nombre de Cristo Jesús. El Señor reprenda, hermanos, toda cosa que quiera atravesarse o toda cosa que quiera venir y hacer de las suyas en el nombre de Cristo Jesús. Porque aquí solamente vamos a estar en un solo sentir, en un mismo pensamiento, en una misma unidad. Todos vamos a estar hablando la misma cosa, teniendo el mismo sentir, teniendo el mismo pensamiento. Vamos a estar en este lugar unánimes, juntos, en armonía, porque aquí el Señor está esperando enviar de su bendición y de su vida eterna sobre cada uno de los que estamos aquí. El antes de Pentecostés, hermanos, como le decía, siempre nos enfocamos en lo que vino en Pentecostés, en lo que sucedió, y fue algo precioso y maravilloso, y lo predicamos y lo seguiremos predicando. Pero el día de hoy yo quise predicar el antes, lo que provocó el Pentecostés, lo que provocó que viniera la promesa sobre ellos. ¿Se imagina usted, hermanos, si esos 120 también se hubieran desanimado y se hubieran ido? ¿Se ha puesto a pensar qué sería de la iglesia hoy en día? ¿Cómo estaría la iglesia hoy en día? Ahora, Dios es soberano. Dios hubiera hecho su obra, Él hubiera hecho su obra. Pero ¿qué hubiera pasado si esos 120 no se hubieran quedado en Jerusalén? Si esos 120 no se hubieran quedado juntos, si esos 120 no hubieran estado en armonía, ¿qué hubiera pasado, hermanos? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Qué hubiera pasado? Lo bueno es que pasó lo mejor que pudo haber pasado. Y es que hubo 120 hombres y mujeres valientes, obedientes, que se quedaron en Jerusalén, esperando la promesa del Padre, estando juntos, estando en armonía. Y vino el día de Pentecostés y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice la Escritura, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y eso hasta el día de hoy, hermanos, sigue sucediendo y sigue pasando. Creemos en el Pentecostés, creemos en el bautismo del Espíritu Santo, creemos en la llenura del Espíritu Santo, creemos que Jesús sigue bautizando en Espíritu Santo y fuego. Creemos que Él sigue moviéndose en medio de su pueblo con prodigios, señales y maravillas. Eso de Pentecostés no solamente fue algo para la iglesia primitiva, es algo para nuestros días. Hoy el Espíritu Santo, Él sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado, Él sigue derramándose, Él sigue ministrando, Él sigue tocando las vidas y los corazones. Él sigue, hermanos, estando con la iglesia, Él sigue estando con nosotros. Así es que lo que sucedió en Pentecostés, ¿qué cree? Puede suceder hoy aquí. Y puede suceder cuando haya una iglesia que diga: vamos a quedarnos en este mismo lugar, vamos a estar juntos, vamos a estar unánimes, vamos a estar en armonía, y algo grande y precioso va a suceder. Yo lo creo en el nombre de Cristo Jesús.